Colectivo Taquión, en colaboración con Oasis Radio, presentan Charlando con el Taquión, con Raúl Pérez Enríquez. Buenas tardes, en esta emisión 006 de Charlando con el Taquión tendremos para ustedes, en la charla, lanzaremos la invitación a darle vida a Tarcisio Quiñones y a El Taquión e informaremos sobre un importante evento de participación ciudadana que se realizó aquí en Hermosillo. Tendremos también las efemérides científicas y tecnológicas para la primera semana de febrero. En un nuevo mensaje de Humberto Ruiz, de su espacio-tiempo desde abajo, tendremos ideas para la economía social y solidaria. Al culminar la pausa musical, habremos de hacer nuestra entrevista de hoy, que será con el geólogo Carlos Sánchez Mendoza, presidente de Geopolítica Energética AC, con quien hablaremos de tratar aspectos técnicos y políticos de la reforma eléctrica. Para cerrar la emisión de este día, pasaremos a nuestra pequeña dosis de ciencia de René Luque Colín, en voz de Leonardo Terán. Comenzamos. Ahora, ¿qué les parece si una vez que hemos conocido a Tarcisio, quien lleva el apodo de El Taquión, y ha quedado atrapado junto con el doctor Pedrero en un agujero negro, lanzamos una campaña, nuestra campaña, para darles identidad a los personajes? Sí, invitamos a todos los radioescuchas a hacer una caracterización de los protagonistas de las aventuras que ya conocen. El premio será que se sorteará entre quienes envíen a la dirección de correo electrónico eltaquionxxc@gmail.com las propuestas de cómo se verían estos personajes, sus facciones, su cabello, su vestimenta, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Será válida cualquier propuesta que incluya a alguno de los personajes. Hola amigas, amigos y amigues. Oasis Radio y Colectivo Taquión les invitan a participar en el siguiente sorteo. Dale identidad a los personajes de las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo, en el que se sortearán 3 ejemplares del libro donados por la editorial Orfila Valentini. Para participar en el sorteo, hay que enviar un dibujo al correo eltaquionxxc@gmail.com antes de la emisión número 10 de este programa. Para participar en el sorteo, hay que enviar una ilustración de cualquiera de los personajes del radioteatro. Esto antes de la emisión número 10 del programa Charlando con el Taquión. Pueden enviar su dibujo al correo eltaquionxxc@gmail.com. El tipo de dibujo es abierto. Puedes escanearlo, fotografiarlo, puede ser una ilustración en crayola, en lápices de colores, en acuarelas, o bien utilizar métodos digitales como el formato en mapa de bits o vectores. Se sugiere que la ilustración la envíen en formato JPG, PNG o GIF. La lista de protagonistas de la historia la pueden encontrar en la descripción de este video, así como también los datos de esta convocatoria. Sin más por el momento, esperamos con ansias todos sus dibujos. Muchas gracias. ¡Nos vemos! Anímense a hacer propuestas. Pasando a otro tema, queremos mencionar que en el marco de las celebraciones del Día Mundial de los Humedales, el pasado 5 de febrero se llevó a cabo una conmemoración en Hermosillo, Sonora. La celebración ciudadana se realizó en el humedal de La Sauceda. Participaron diversas agrupaciones ciudadanas y colectivos que en las últimas 129 semanas han hecho un trabajo de mejora y dignificación de este enclave de nuestra ciudad.
Se aprovechó dicha ceremonia para ensalzar la participación de la comunidad sonorense. En particular, la comunidad yaqui hizo lo suyo este momento de celebrar a la naturaleza, por medio de una danza especial realizada para cerrar la conmemoración. Otra parte significativa de este evento fue la iniciativa de nombrar a la Sauceda como Humedal La Sauceda de Rafael Pacheco, en honor al geólogo Rafael Pacheco Rodríguez, quien ha sido pilar en la consolidación de lo que se pretende sea ahora un bosque urbano para Hermosillo. Antes de la declaratoria, los organizadores lanzaron un pronunciamiento público en voz de la licenciada María Dolores Sánchez, del cual recogemos algunas frases. En la voz a la doctora María Dolores Sánchez Acosta, y que va a hacer un pronunciamiento. Adelante, por favor, compañera. Gracias, maestro. A los organismos internacionales, a los 3 órdenes de gobierno, a los 3 poderes de la Unión y a la sociedad. Los colectivos amigos de la Laguna de la Sauceda, Ciudadanía Activa Sonora y Crea un Bosque Urbano, nos pronunciamos en favor de priorizar el cuidado y preservación de la vida en el planeta, promover el cuidado y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, promover y defender el derecho a un medio ambiente sano y saludable, promover y defender el derecho a un desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, promover el uso racional del agua. El cuidado y conservación del humedal de la Laguna de la Sauceda. Agilizar la gestión para que el humedal de la Laguna de la Sauceda sea declarada área natural protegida para garantizar su cuidado y conservación. El rescate de las áreas verdes y espacios públicos. El rescate de la Sauceda. El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, como recordatorio de la Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar. Es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1900. La Laguna de la Sauceda sea declarado área natural protegida. Pues que así sea, ¿verdad? Entre las actividades estuvieron también la limpieza semanal y los bailables norteños y una presentación del grupo Zancadilla Teatro. Finalmente, queremos mencionar que en los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados. En la entrevista de hoy tocaremos este tema con el geólogo Carlos Sánchez Mendoza. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles en esta nueva emisión de Charlando con el Taquión. Hoy quisiera hablarles un poco del contexto en el que estamos viviendo y su relación con la influencia de la economía social y solidaria. Esperemos pues tratar de ubicar algunos de los elementos que han venido permeando la situación conflictiva provocada por la pandemia, el contexto de crisis económica, social, de una crisis ambiental, climática, etc. Porque la economía social y solidaria siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en momentos de crisis, cuando se hace más evidente la oposición natural del ser humano al individualismo. Así es como surgió el cooperativismo. En otras palabras, es la propia sociedad la que se ha tenido que organizar de distintas formas para enfrentar los ciclos adversos, las carencias, las desigualdades. Después de 2 años marcados por el COVID-19, una pandemia que puso en evidencia la insostenibilidad de un sistema desigual a nivel global, hoy afirmamos sin duda que la crisis sanitaria ha sido solo
la punta de un iceberg en cuya base está la crisis económica, social, ecológica, es decir, una crisis civilizatoria. Y aún sin incluir los efectos adversos de la invasión de Rusia a Ucrania, pero en el contexto en el que ya se habla de un periodo de pospandemia y de una nueva fase de reactivación socioeconómica, nosotros reivindicamos un nuevo paradigma hacia un modelo en el que se privilegie la justicia social, la sostenibilidad ecológica y un modelo económico solidario y transformador que ponga la vida, todas las vidas, en el marco de los límites biofísicos del planeta. Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a la pandemia como trabajadoras de la salud de primera línea, cuidadoras y gerentes, y como líderes de los esfuerzos de respuesta y recuperación. Sin embargo, siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo más importantes, y sus derechos y prioridades a menudo no se abordan explícitamente en estos esfuerzos. Por eso afirmamos que cualquier estrategia transformadora debe enmarcarse en resolver los grandes retos que tiene la humanidad para los próximos 20 o 30 años, que son erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, así como detener la crisis ecológica y reinsertar la economía en los límites biofísicos de nuestro planeta Tierra. Nuestra supervivencia como especie está en juego. Ahora quisiera hacer un breve recorrido para mostrar cómo la economía social y solidaria, en particular el cooperativismo, tiene vida propia a pesar de los contextos adversos. En Berlín, Alemania, existe una cooperativa de mujeres cuyo objetivo no es obtener beneficios, sino mejorar las condiciones de inicio de las empresas y proyectos de mujeres, proporcionándoles un espacio comercial en una incubadora de empresas para crear y asegurar puestos de trabajo para las mujeres y empoderarlas en los ámbitos económico, social y cultural. Todas las mujeres son bienvenidas en la cooperativa. Un ejemplo muy notable de centro de negocios reconstruido y gestionado ecológicamente, con espacios para oficinas, estudios, talleres, tiendas, restaurantes, lofts y pisos, que obtiene ingresos únicamente del alquiler de espacios comerciales. Resultados: 1.750 mujeres de Alemania y de otros países son miembros y accionistas. 65 empresas y organizaciones sin ánimo de lucro dirigido por mujeres. Restaurantes y cafeterías con comidas económicas. Guarderías para niños de 10 meses a 6 años a bajo coste, garantizando para cada madre que alquile una habitación. En España, de acuerdo a la Red de Economía Solidaria, a pesar del contexto de COVID-19, todos los sectores han logrado mantener los puestos de trabajo, incluso aquellos con caídas de ingresos. Este es un informe realizado del ejercicio 2021 de la Red de Economía Solidaria. La economía social y solidaria sigue creciendo a nivel global, ya sea por la incorporación de nuevas organizaciones como por el crecimiento interno de algunas organizaciones históricas. Ellos dicen que comprar en la economía social y solidaria sigue siendo uno de los principios o principales campos de mejora. La banca cooperativa sigue siendo la mayoritaria, pero la modalidad denominada como finanzas éticas y solidarias han sido clave, concediendo créditos en un contexto de extrema dificultad económica. La economía social y solidaria sigue caracterizándose por una estructura laboral feminizada, pero existe margen de mejora en la perspectiva feminista de las organizaciones. Y un largo etcétera. Ahora hagamos un trayecto. Veamos cómo puede ser el transcurrir de un día en Alemania desde la economía social y solidaria. Este esquema que les voy a presentar, lo pueden encontrar en el conversatorio denominado Alternativas del Consumo Comunitario, Economía Social ante la contingencia de COVID-19. Un día cooperativo en Alemania. 7:15 de la mañana, la leche en el café del señor Müller proviene de una de las 225 cooperativas lecheras. 8 de la mañana, el señor Müller sale de su departamento que ha rentado con una de las 1.900 cooperativas de vivienda. 8:30,
En el camino al trabajo, el señor Müller lee el periódico que es publicado por una cooperativa editorial. 12 horas. Compra 2 tortas en una panadería que es socia de una cooperativa de panaderías, como aproximadamente 17,000 panaderías más. 14 horas. Para una reunión de trabajo, el señor Müller pide un taxi. El taxista es socio de una cooperativa de taxis. 17 horas. Tiene una cita con su dentista. El dentista es socio de una cooperativa de médicos. 17:30. El medicamento que le recetan lo consigue en una de las 8,700 farmacias afiliadas, que es una cooperativa de farmacias, denominada Noveda. 17:45. En camino a casa, el señor Müller retira efectivo en el banco cooperativo de la región. 18 horas. Para comprarse algo para la cena, pasa por la cadena cooperativa de supermercados, denominados Edeka o Rewe, en su calle. 18:30. El señor Müller prepara su cena. La carne y las verduras son producidas por una de las 2,300 cooperativas agrícolas. 19 horas. El señor Müller toma su cena con una copa de vino de una de las 169 cooperativas vinícolas. Esta es la vida desde la perspectiva de la economía social y solidaria, un ejemplo en Alemania. Ejemplos que también se viven en nuestro territorio nacional, ejemplos muy exitosos que habremos de ir comentando en unas próximas emisiones de Desde Abajo. Y solo para terminar, y ante la posibilidad de una guerra que nos afecta a todos, propongo movilizarnos para apoyar las opciones diplomáticas con la esperanza de una solución en armonía con la creación de una estructura de seguridad mundial y europea que incluya, por supuesto, a Rusia, o los desenlaces serán más funestos para Ucrania y todos los demás, quizá de un modo inimaginable. Pero de esto y de otros temas seguiremos charlando con el Taquión, pero desde abajo. Hasta luego. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. de mi vida.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de recordar hechos, ideas y autores en nuestra sección de las efemérides científicas y tecnológicas para esta primera quincena de febrero. El 1 de febrero de 1868 se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional Preparatoria. En ese mismo día del año 1900, el doctor Robert Koch reitera su teoría de que la malaria es transmitida por los mosquitos. Para el 1 de febrero del año 2004, un equipo de científicos rusos y estadounidenses da a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el unutrio UUT número atómico 113 y el unubentium UUP número atómico 115. En el 2005 se hacen públicos dos importantes descubrimientos científicos acerca de los desencadenantes procesos biológicos. A. El gen responsable del inicio de la pubertad. B. La proteína que provoca la resistencia a la insulina. Y, como consecuencia, la evolución de la diabetes mellitus tipo 2. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos. En él, México cede más de la mitad de su territorio a la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. El 2 de febrero de 1995, el Consejo de Europa aprueba el Convenio Europeo Bioética, primer instrumento sobre la investigación de los campos médico y científico. El 3 de este mismo mes, en el año de 1966, se lleva a cabo el aterrizaje en la Luna de la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el mar de las tormentas. Esta nave es la primera nave humana que se posa suavemente en otro astro. Ya la nave estadounidense Ranger 4 se había estrellado en la Luna el 26 de abril de 1962. El 3 de febrero del año 2005, la revista Nature publica un estudio hecho a un fósil en la Antártida que hace evidente por primera vez y con exactitud la diversificación de las aves, misma que se produjo en el Cretácico. En el año 1794, el 4 de febrero, el gobierno francés, constituido en el marco de la Revolución Francesa, decreta la desaparición de la esclavitud. El 4 de febrero de 1992 se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono sobre el Ártico y los países del norte de Europa. El 5 de febrero de 1917, el Congreso Constituyente reunido en la ciudad de Querétaro, México, promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombra al general Venustiano Carranza como primer presidente constitucional del país. También el 5 de febrero de 1971, los astronautas estadounidenses Alan D. Shepard y Edgar D. Mitchell se posan sobre la Luna en el módulo Antares y recorren andando el cráter Frank Maunder. Mientras el 6 de febrero de 1833 en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. El 7 de febrero de 1876, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea había sido tomada del italiano Antonio Meucci. Así llegamos al final de las efemérides científicas y tecnológicas de la primera quincena de febrero. Buenas tardes, estimados radioescuchas.
Estamos con el geólogo Carlos Sánchez Mendoza, presidente de Geopolítica Energética AC, una asociación civil que se encarga de estudiar el desarrollo de los energéticos a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Su trayectoria también en el campo de la energía se remonta a su época que era dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, cuando se dio la lucha por la energía nuclear y en contra de las políticas neoliberales que estaban en aquel entonces entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Buenas tardes, Carlos. Hola, Raúl Pérez, buenas tardes. Estamos prácticamente casi por concluir los foros de la energía que está llevando a cabo la Cámara de Diputados en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. En los meses de enero y febrero se llevaron a cabo prácticamente como 42 foros de discusión con diversos temas de los aspectos históricos de la industria eléctrica, así como de la política neoliberal que se instauró a partir de 2013 con las reformas de la llamada reforma energética. Todo esto lleva a que se necesita una transformación y ha habido la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar estas reformas estructurales de aquel entonces e ir revirtiendo sus efectos. ¿Qué es lo que nos podrías contar de aquella época? Me recuerdo que teníamos en aquel tiempo de la Madrid y Carlos Salinas, en aquellos gobiernos, nosotros emprendimos una lucha por la soberanía energética, que era la soberanía nacional, que era también una lucha por la democracia de los sindicatos y porque al mismo tiempo de elegir a sus dirigentes y sus estatutos en el contrato colectivo se establecía que tenían la posibilidad de participar en la producción de trabajo como sindicato. Entonces, estábamos en ese entonces en una lucha fuerte contra el charrismo, que era el sindicalismo oficial, porque estaban ellos por el exterminio de nuestra lucha. Y ya desde entonces visualizábamos claramente que una forma de avanzar en el país para tener mejor calidad de vida era un desarrollo tecnológico que lo podíamos lograr a través de nuestro petróleo y de nuestra energía eléctrica. Fue truncada esa lucha desafortunadamente, pero sí marcamos muy claramente que un país democrático lo establecía también, aparte de su democracia, su soberanía nacional. Esa soberanía energética nacional quedó frustrada en el área nuclear, ¿verdad? O sea, porque como parte de esa lucha de resistencia que fue en aquel entonces a las medidas neoliberales, pues fue la desaparición de la tendencia democrática del SUTER y la desaparición de Uramex. Entonces, eso llevó al abandono de la energía nuclear en el país prácticamente y dejando solamente Laguna Verde. Tuvo dos consecuencias para el país. A los trabajadores nos rescindieron, a Uramex lo desaparecieron, pero se truncó el desarrollo tecnológico, el desarrollo energético. Y la parte de generación de energía por parte de CFE, bueno, pues fue tanto el atraso que fue el momento en que empezó a invertir la iniciativa privada y la generación de energía por parte de CFE se fue truncando, se fue gastando hasta después de más de 190 centrales, llegaron a generar solo el 50-55%
y ese era un pretexto de los gobiernos de que había incapacidad, y era el discurso de la iniciativa privada, que el gobierno no podía generar y que por eso tenía que invertir en la iniciativa privada para la generación. Entonces se empezó a ver, se vio vulnerable nuestra soberanía energética. Y en la parte nuclear, quiero recordarte que tú también fuiste un activo, un dirigente que participó arduamente en esta lucha. Así es. Y caminamos hacia sí éramos un sindicato democrático, sí participábamos con propuestas para la generación de energía, y sí marcamos claramente que podíamos desarrollar la energía eléctrica con las nucleoeléctricas, pero que en un futuro inmediato nosotros mismos generáramos el desarrollo de nuestros reactores nucleares y el combustible para las plantas nucleares, ya que México cuenta con gran potencial de yacimientos de uranio. Uramex exploró y cuantificó más de 11,000 toneladas de uranio, y 1,000 toneladas a punto de explotarse en Peña Blanca, en Chihuahua, y además en Hermosillo, Sonora, se puso la primera piedra para el Centro de Ingeniería de Reactores. Y esto, ¿qué era? Investigación, desarrollo, que era la primera base para poder en un futuro generar nuestros propios reactores. Eso quiero también comentarte, que en esos tiempos de la Madrid y Salinas de Gortari, teníamos una relación muy estrecha científica, tecnológica, con Canadá, Argentina, la India y Corea, pero principalmente con estos tres países primeros, bueno, con el mismo objetivo, el mismo fin, y ellos actualmente desarrollan sus reactores. Actualmente son independientes en la parte de generación de energía eléctrica con reactores nucleares. Y nosotros, atrasados totalmente, bueno, no avanzamos nada. Tenemos 2 reactores nucleares en Laguna Verde, que son de General Electric. No tenemos uranio y no podemos abastecer de combustible porque ese se compra en el extranjero. Entonces, tenemos una dependencia ahí, en ese sentido. Entonces, en ese sentido, viene a ser un retraso en el desarrollo nuclear y eléctrico en este país, debido a esa política que se incluyó. Ahora que mencionas Uramex, recientemente se comentó aquí en un noticiero de Hermosillo que para qué hacer Litiomex, ahora que se está hablando de litio en la reforma eléctrica, de que forma parte de la iniciativa la nacionalización del litio, o sea, que sea para beneficio de los mexicanos y así como un recurso nacional. ¿Qué puedes decirnos de Uramex y del Litiomex? Pues mira, esa referencia histórica es buenísima para llevarla ahorita a la parte de litio. El litio es un mineral energético y un mineral con gran desarrollo tecnológico en el futuro inmediato y en el futuro de mediano y largo plazo. Es un recurso mineral que tenemos en el país y que tenemos que no cometer el error de Uramex y de Linin de dejarlo truncado. Tenemos que, para empezar, el mineral, muchas toneladas de mineral en diferentes ambientes. Acá en Sonora tenemos una buena parte. En Sonora principalmente, y tenemos uno de los oficios más antiguos de los mexicanos es la minería, más de 500 años de experiencia en la minería, pero aparte tenemos muy buenos geólogos, muy buenos ingenieros de minas, muy buenos metalurgistas reconocidos. Entonces tenemos todo para desarrollar y explotar el litio, pero además
Si fuera necesario, que lo va a hacer como todas las plantas de generación, tendremos que traer tecnologías para el desarrollo, pero esas tecnologías tienen que ser como lo planteábamos antes. A la empresa privada o privadas que se contraten para la transición de tecnología, se le tiene que exigir una transferencia tecnológica a 20, 25, 30 años, de tal manera que cuando terminen sus contratos nosotros tengamos la posibilidad de seguir generando y seguir produciendo y renovando. Están todas las condiciones para que tengamos una empresa de litio donde se investigue, se desarrolle, se explore, se explote y se comercialice. Y se comercialice para que cuando tengamos en ese tiempo ir a la par desarrollando una tecnología de baterías. Como nosotros íbamos a desarrollar una tecnología de reactores nucleares, aquí se necesita también a la par ir investigando y desarrollando tecnologías de baterías donde se capta esa energía de litio. Para el almacenamiento de energía. Efectivamente, tenemos un camino por recorrer. Sin embargo, no es solamente esa área la que se beneficiaría con tener la acumulación de energía que permite el litio, sino otras fuentes de energía. ¿Qué puedes hablar de la matriz energética que tenemos actualmente en el país y cuál debería ser la evolución? Mira, somos un país muy privilegiado. Tenemos más de 1.900.000 kilómetros cuadrados de superficie. Lo voy a comparar con Japón, porque es una potencia económica, industrial y científica, que apenas tiene 400.000 kilómetros cuadrados. O sea, somos un país grande en superficie, pero somos un país beneficiado con una gama grande de minerales, incluyendo a fósiles como el petróleo, gas. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos más de 11.000 kilómetros de litorales. O sea, somos un país realmente rico en naturaleza. No se vale que seamos un país pobre. O sea, no se vale. La aprobación de esta nueva ley eléctrica nos va a llevar hacia ese desarrollo, a retomar el desarrollo tecnológico, energético y de soberanía. Pero volviendo al tema, ¿qué tenemos? Quise hacer este paréntesis de lo que tiene este país, para decirte que tenemos para generar, y se está generando actualmente, la geotermia. Se está generando actualmente con plantas hidroeléctricas, energía eléctrica. Se está generando eoeléctricas con viento. Se está generando con fotovoltaicas, con plantas solares. Y la energía nuclear. Todas estas son fuentes alternas de energía. Todas son energías suaves o limpias. Y tenemos todo para seguir en un plazo. Tenemos que armar una matriz, eso hace falta, un programa nacional de energía, una matriz que contemple todos los recursos con que cuenta este país actualizados y armar un programa a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que con las energías renovables vayamos sustituyendo a los fósiles, al petróleo, y al petróleo dejarlo como un gran tesoro y irlo quemando, por decir quemando, más bien transformando todos sabemos que tenemos más de 1,000 productos que pueden salir de un barril de petróleo, bueno, y estarlo transformando en las plantas como la de Dos Bocas y todas las demás que tenemos, ¿no? En la petroquímica. Entonces, tenemos afortunadamente esa generación con estas fuentes alternas de energía, pero hay que irla sustituyendo a los fósiles con un programa nacional. ¿Quién tiene que hacer esa planeación? ¿Quién la hace? Actualmente la hace la CENER por ley, y en esta vez la tendría que hacer la CFE. Está obligado con esta ley
a la generación de energía nacional. Entonces él puede hacer esa planeación, debe de hacer esa planeación, y que así como se está ahorita debatiendo y se está participando, que pronto lo conozcamos y le demos seguimiento todos los ciudadanos de este programa nacional de energía, porque es un beneficio, es un patrimonio, es nuestra soberanía energética, es lo que nos va a dar desarrollo y nos va a dar beneficio económico. Es más, nos tiene que dar calidad de vida, ya que es un recurso humano. Nadie de los mexicanos se tiene que quedar sin tener energía eléctrica en su pueblo, en su país y en su casa. Resumiría tu planteamiento en que, como se está haciendo precisamente, de que debe ser un derecho humano considerado en la Constitución el derecho a tener la energía eléctrica disponible como parte de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Claro, esa es parte de la calidad de vida, pero además tenemos con qué. Exacto. Hemos casi llegado a nuestro final de esta entrevista. Quisiera que pudieras hacer algunos comentarios sobre los aspectos que tú consideras más opuestos o más negativos de esa reforma energética de 2013 con Peña Nieto, que nos está perjudicando a los mexicanos y transfiriendo a los extranjeros. ¿Cuál sería tu conclusión? La parte más que más nos perjudicó y más aberrante es que legitimó el atraco energético. Es decir, las plantas, la iniciativa privada empezó a cogenerar, o generación de autoabasto que se les llama, y utilizando toda la red y transmisión de CFE, pero además con una medida tramposa, después de que venderle la generación en sus plantas de energía, empezó a decirle a CFE que estaba, aparte de generar para su propia planta, tenía exceso, que se lo podía dar a sus otras plantas, a sus socios. Y hubo esa apertura, desde Salinas de Gortari, hubo esta apertura, y estos fueron haciendo socios hasta por $1, ya salió en las noticias desde hace tiempo, hizo socios tipo Gamesa, tipo Bimbo, tipo Oxxos, y eran socios ya por $1, que era irrisorio, y entonces tenían, se beneficiaban con esa supuesta cogeneración de exceso que daban las plantas. Y pues en la práctica competían contra CFE, porque eran clientes de CFE que se iban con estas plantas de la iniciativa privada. Bueno, esta ley va a acabar con ese atraco energético. Ok, pues no sé si quisieras un mensaje final para despedir esta entrevista en Charlando con el Taquión que hemos tenido para ustedes en este día. Mira, que estamos viviendo épocas que luchamos en aquellos tiempos de los 70s, 80 y éramos reprimidos por levantar la voz, por hacer propuestas en beneficio del país. Hoy está abiertamente y estamos viviendo una época de transición muy importante. Los foros mismos que acabas que se están dando de participación abierta, plural en la Cámara de Diputados, no se había visto nunca tan abiertamente y en un tema tan importante, crucial para el país. Yo creo que hay que estar atentos, y sí, yo llamaría claramente a todos los científicos, a todos los ingenieros, estudiantes y a todo el pueblo en general a presionar porque se vote la iniciativa de ley energética que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Carlos Sánchez Mendoza, presidente de Geopolítica Energética. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a ti y estoy a la orden, Raúl. René Drucker Colín y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia
fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker Colin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria, nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica. Hidrógeno. Muchos de los males que sufre nuestro planeta se deben al uso desmesurado de los combustibles fósiles. Aunque mucho se ha investigado al respecto, todavía no se encuentra una alternativa factible para sustituirlos. El hidrógeno es un gas que al quemarse en presencia de oxígeno, solo arroja como desecho vapor de agua. Los combustibles fósiles desprenden contaminantes que favorecen el calentamiento global y el cambio climático, además de que son tóxicos e irritantes. 1 kilo de hidrógeno produce 3 veces más energía que uno de gasolina. Científicos se han dedicado a buscar la forma de sustituir los combustibles fósiles por hidrógeno, e incluso se han fabricado algunos prototipos de autos que funcionan con este gas. Los detractores de estos proyectos argumentan que habría pocos beneficios, dado que para obtener hidrógeno es necesario emplear combustibles fósiles que desprenden dióxido de carbono. Sin embargo, químicos atmosféricos han realizado una simulación en computadora para calcular la proporción en la que se reducirían los contaminantes atmosféricos si todos los medios de transporte emplearan hidrógeno para desplazarse. Estos científicos encontraron que al año se evitarían al menos 6.000 muertes provocadas por afecciones respiratorias, asma y enfermedades cardiovasculares, lo que sin duda sería un beneficio enorme para la salud. Es necesario intensificar el estudio de este elemento como combustible, aunque habría que solucionar los problemas de costos, almacenaje, transporte y distribución. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Este ha sido la emisión 006 de Charlando con el Taquión, programa producido por el colectivo Taquión para Oasis Radio. Envíenos sus comentarios y observaciones a eltaquionxxi@gmail.com. También recordemos que está abierta la convocatoria para enviar los personajes de las aventuras del Taquión a partir del día de hoy, y a este mismo correo pueden enviar sus propuestas. Nos despedimos. Gracias por su atención. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.